Se dividió, ¿verdad?, la clase en que todos somos pecadores, la unidad 1 y la demostración que Dios hace en los primeros versículos, los primeros capítulos. Después, cómo muestra el evangelio de Dios para el pecador en el capítulo 3. O sea, fíjense cómo eso muestra la forma también que nosotros debemos de evangelizar. Primero presentamos la culpabilidad al hombre y después presentamos el evangelio. Unidad 4, el evangelio en acción. Vamos a darle un poco más rápido. Eso es poniendo un poco de cómo ha sido influenciado cierto hombre de Dios a través de la historia. El autor, el lugar, eso es bueno conocer, hermanos. Miren, eso es bueno conocer el autor, el lugar y la fecha. Porque nosotros no tenemos que poner en contexto. Estamos hablando de una distancia de más o quizás 2000 años de distancia. Y hay cosas que nosotros tenemos que saber en qué contexto es que Pablo está escribiendo, en este caso puntual, cómo lo está escribiendo, a quién se lo está escribiendo. Porque yo he ido por ahí que por ejemplo, cuando Pablo dice no hay condenación para los que dicen todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan bien, pero Dios está escribiendo esa carta. Pablo está escribiendo esa carta o dictando esa carta y se lo está enviando a cristianos, no es a todo el mundo. Así que nosotros hay cosas que tenemos que saber, inclusive el lugar, por qué situación estaba pasando los romanos para poder entender ciertas cosas. Así que es bueno ver. Obviamente, bueno, no tan significativo porque sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios, pero sí por lo menos conocer el lugar, conocer el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Destinatario y el propósito, obviamente, para que nos dé una ilustración de qué es lo que se quiere. Vimos la grande doctrina que presenta Romanos. A muchas personas les encanta el libro de Romanos, es glorioso. Así que damos gracias a Dios por ese libro. Vimos unidad 1, la inexcusable, somos inexcusables ante Dios. Toda persona, tanto judío como gentil, somos pecadores todos. Gracias. Vimos que todos seremos juzgados. En el caso de la iglesia, parte lo vamos a ver hoy. Ya nosotros fuimos juzgados en Cristo. Amén. La justificación, esa gran doctrina en el cual Dios perdona al pecador por el simple hecho de poner su fe en Cristo. Y miren, la doctrina de la justificación, si bien es cierto que debemos de saberla, debemos de saber la doctrina de la justificación, conocer esos términos de expiación, de cómo cómo Jesús aplacó la ira santa de un Dios justo. También debemos de creerla. De hecho, hay personas, y yo creo por lo que dice Mateo 7, y también que en el cielo va a haber sorpresas, que hay personas en el infierno que se saben la doctrina de la justificación, O sea, hay una diferencia abismal entre yo saber una cosa y yo creer una cosa. Lo que la Biblia manda es a yo creer algo. Amén. O sea, que tú tengas fe en la doctrina de la justificación. Porque hay mucha gente que sabe muchas cosas de la Biblia. Hay mucha gente que sabe la doctrina de la justificación, pero no tiene fe en esa doctrina. Y lamentablemente dice la Biblia, y yo creo en parte, que cuando la Biblia habla de que en el infierno el gusano que no se consume, no se muere, hay comentaristas que dicen que eso se refiere a que mire, la conciencia eternamente va a estar en la mente. Wow, pero estuve ahí de ser salvo. Estuve ahí de ser salvo. Y más aquellos, como veíamos el miércoles, decía nuestro hermano Bernardo, y es así, no hay mayor pecado
que usted haya rechazado la salvación que Dios da en Cristo. No hay mayor pecado que ese. Así que es terrible que nosotros no vayamos al infierno sabiendo la doctrina de la justificación, pero no creyéndola. Así que lo que se demanda es creer. Tienes que creer en la doctrina de la justificación, como Dios a un pecador hace inocente. Cree en Cristo. Y si aquí hay alguien que no, bueno, pues Cristo es la piedra que desecharon los edificadores. Pero esa piedra, en piedra angular, dígase, no hay otra salvación. No hay otro en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual tú, mi amigo que estás aquí, y persona que estás aquí, que quizás has venido muchas veces a la iglesia, no hay otro nombre en el cual puedas ser salvo que no sea por medio de Cristo, solamente poniendo tu fe en Él, creyendo en tu corazón de que Cristo murió en una cruz pagando tus pecados. Y pues si crees eso, si te arrepientes de tus pecados y crees eso, para ti hay refrigerio eterno en la presencia de Dios. Y para ti hay una inmensidad de bendiciones. Así que cree en Cristo. Cree en Cristo. No solamente sepas de que yo estoy seguro de que aquí la gran mayoría sabe de lo que Cristo vino a hacer en una semana como esta, iniciando, pero pocos lamentablemente creen eso. Y se evidencia no por lo que lo dicen, sino por la forma en que viven. Amén. Así que cree la doctrina de la justificación. Cree, ten fe. Abraham, ejemplo de fe, testimonio de David, bienaventuranza para todos. Eso fue lo que vimos con nuestro hermano Kemo. Hemos estado viendo cómo Cristo, cómo Dios tomó al justo y hizo que sobre él recayera el castigo de los pecadores, el justo por los injustos. Ese glorioso intercambio que hubo en la cruz. Así que hermanos, glorioso, ¿no? El justo por los injustos, Cristo por nosotros los pecadores. Entonces vimos cómo Dios, miren hermanos, Dios puede hacer lo que a Él le place. En su creación Él puede hacer lo que a Él le place. Si Dios en su soberanía hubiese dicho, ok, yo no voy a enviar a mi hijo, yo voy a sanar, yo voy a perdonar a los seres humanos, ya, ¿quién le iba a decir a Dios por qué hiciste eso? Digo, Él es Dios, Él hace lo que le place. Pero Dios ya ha dicho, un Dios que no cambia en su palabra, que Él no va a transigir con el pecado, que Él no va a perdonar al culpable. Ya Dios lo ha dicho en su palabra, y Dios es un Dios que no cambia, un Dios inmutable, vida que está aquí. Dios no va a tomar a la ligera tu pecado. Dios es un Dios que es justo y que va a castigar el pecado. Entonces por eso vimos por qué era necesario que Cristo aplaque el rostro de la ira de Dios, del juez. Y Cristo lo aplacó para aquellos que creen en Él. No fue para todo el mundo, es para aquellos que creen en Él. Tienes que creer. Entonces vimos cómo estamos en paz para con Dios. Ahí en resultados de la justificación, acompáñenme a Romanos 5. Amigo que está aquí en esta mañana, si usted no está en Cristo, si usted no cree en Cristo, usted es, dice la Biblia, dice Dios, enemigo de Dios. Pero el resultado de usted poner su confianza en Cristo, su fe en Cristo, su creer en que lo que hizo Cristo, pues es que ya usted está en paz con Dios.
los enemigos, en el sentido no que Dios era enemigo de nosotros, sino nosotros enemigos de Dios por lo que hacíamos, entonces por medio de Cristo estamos en paz con Dios. Así que seguimos hoy la clase de este día. Antes de entrar, vamos a ver hoy parte de Romanos 6. Pero antes de entrar, vamos a ir a Romanos 5. El versículo 19, que creo como que, no sé si se vio creo que un poco a la ligera, pero vamos a ver. Dice así, Romanos 5. El versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿De qué está hablando? Del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en Adán, porque Adán era nuestro representante delante de Dios. Miren, nosotros tenemos, es lo que se denomina una deuda externa. Cada dominicano que está aquí puede tener Misael, puede ser un niño que haya nacido hoy. Cada dominicano debe 141,000 pesos por deudas que han contraído los gobiernos que nosotros, que el pueblo ha escogido para que nos represente. Misael no hizo nada ¿qué hizo Misael? Nada, ser dominicano. Lo mismo con nosotros. Adán era nuestro representante ante Dios. Él pecó, nosotros pecamos. Amén. Porque Él nos representaba ante Dios. Ese es el pecado original. Así que aunque Misael, ese ángel, se comporta muy bien, no ha desobedecido a padre, no ha desobedecido a madre, no ha dicho mentira, él es culpable porque él desciende de Adán. Ese es el pecado original. Pero miren lo que dice: pero por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por favor, esperamos que se debe de entender que eso mucho no es toda la raza humana, sino que eso mucho es todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Está hablando de representantes federales ante Dios. Tenemos a Adán, el pecador, y tenemos a Cristo, el que justifica a muchos, a los que ponen su fe en Él. Dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pecado original, pero aparte de eso, Dios mostró su perfección por medio de una ley, su justicia moral por medio de una ley, en el cual la ley es buena, pero nosotros somos pecadores. Y entonces cuando la ley vino, y cuando esa ley ahí resumida en esos 10 mandamientos, se nos muestra a nosotros pecadores, decimos: wow, pero soy aún más pecador. Aparte del pecado original, soy más pecador. Porque ¿quién no ha dicho una mentira? ¿Quién, no se ha idolatrado a sí mismo? Entonces dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley nos lleva a Cristo. Mas cuando el pecado abundó, miren, cuando el pecado llegó hasta aquí, la gracia de Dios llegó hasta ahí. ¿Cómo? Enviando a Cristo a morir por pecadores. Para que así, el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén.
Es un estudio, así que pueden participar. Entonces, hoy vamos a seguir viendo los resultados de la justificación. Y es, hermanos, que nosotros somos libres del pecado. Al que el Hijo de Dios hace libre, será verdaderamente libre. Entonces, Pablo se comienza ahí donde vamos a comenzar ahora, el capítulo 1, diciendo, es un estudio, pueden participar. Dice Pablo, porque Pablo está enviando la carta, dictando la carta, y él está respondiendo a posibles objeciones o conclusiones que se hagan. Entonces él dice, en forma de pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es lo que él está diciendo, hermanos? ¿Qué es lo que él está anteponiendo al pensamiento? Ven acá, pero si Cristo pagó mis pecados pasados, presente y futuro, y amén, eso fue lo que Cristo hizo, amén. Quizás alguien se atreva a decir, pero no es nada que yo quizás cobre una botellita en el gobierno, total, ya Cristo pagó por esa. Pero no es nada que yo diga una mentirita, total, ya Cristo pagó por eso. Pero no es nada que yo haga una murmuración leve, pequeña, total, ya Cristo pagó por eso. Total, yo quiero experimentar el perdón de Dios. Si hay alguien que está pensando así aquí, pues mira lo que dice Pablo, Dios, en ninguna manera, versículo 2. Me gusta como dice la versión de las Américas. Déjame buscarlo. Y si aquí hay alguien que está pensando así, bueno, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Hoy es el día de Dios, mañana es el día del diablo. Que el Señor lo reprenda. Es hoy que tienes que tomar una decisión. Si lo que vamos a ver hoy, tú te ves que no estás viviendo de acuerdo a esa palabra, por favor, no intente vivir una vida así. Lo primero que tiene que hacer es ponerse en cuenta con Dios, ir a Dios, porque dice la palabra de Dios que no es salvo. Así que ve a Cristo si no estás viviendo así. Dice la palabra de Dios, de ningún modo, dice Dios, nosotros los cristianos, los que han sido justificados, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es que una de las características del cristiano es que ha muerto al pecado. A ver, para usted, ¿qué significa que ha muerto al pecado? ¿Qué usted entiende porque el cristiano ha muerto al pecado? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Nuestra hermana María Estel. Amén. Jehová le siga bendiciendo. Amén. La enseñanza que tomamos aquí para el bautismo, algo de lo que es, una parte de lo que simboliza el bautismo es cuando nos sumergimos, es muertos al pecado y resurrección a una nueva vida. Es decir, el bautismo, eso simboliza cuando usted y yo hemos hecho el compromiso, pacto con Dios a través de la fe, porque fue Cristo que lo ha hecho con nosotros por la gracia. Eso simboliza que ahí cuando bajé al bautismo debió de la antigua criatura, aquella vieja criatura llena y cargada de pecado, murió, desapareció y nació y revivió una nueva vida, que ahora todos esos pecados que tienen su nombre, como dice Marcos 7 del 21 en adelante,
tienen su nombre cada pecado. Ya esos pecados no deben, aunque a veces reinan en nuestras vidas. O sea, y estamos mal delante de Dios. Tienen su nombre, como usted decía, hay murmuración, fornicación, hechicería, falso testimonio, tomar lo ajeno. Una mentira de que blanca, no hay mentira pequeña, mira esa, no, es mentira. Y el Espíritu Santo, si es que tenemos el Espíritu Santo, nos redarguye, porque a mí me redarguye cuando actúo mal. Entonces eso es muerto al pecado. Dice en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese pecado tiene ese nombre. Amén. Amén. Ustedes saben que en una ocasión de la historia de la iglesia, personas no bien intencionadas sacaron de la Biblia la parte cuando Cristo perdona a la mujer adúltera. Y ellos lo sacaron con la idea, con el pensamiento de que eso podría provocar que las mujeres y los hombres, ¿verdad? Que esa enseñanza podría fomentar el pecado sexual. Ellos dijeron, no, espérate, ¿por qué? Vamos a sacar eso de aquí. Ellos lo sacaron. Un graso error, hermanos. Un graso error, porque la Biblia bien lo dice. Dios perdona cualquier pecado si te arrepientes. Pero también la Biblia da a demostrar que el cristiano odia el pecado. También la Biblia da a demostrar que el cristiano no, como dice ahí, ¿cómo viviremos? Esa es la palabra, viviremos. El cristiano no vive en el pecado. El cristiano no practica el pecado. ¿Por qué? Porque ha muerto al pecado. El pecado ya no es su amo. El pecado ya no le dirige. Ya no eres esclavo del pecado. Ya el pecado no reina en ti. Si tú eres cristiano, amén, nuestro hermano Radamés, si tú eres cristiano, el pecado no puede ser tu forma de vida. Porque dice ahí, eso no es algo que se pide. Yo quiero. No, eso es un estado del cristiano. Tú estás muerto al pecado. Entonces es la pregunta que Pablo hace: ¿cómo viviremos aún en él? Una vida no transformada es la marca de un corazón no transformado. Y un corazón no transformado es señal de una vida no regenerada. ¿Qué es lo que él está diciendo? Si tú vives en el pecado, tú sabes la doctrina de la justificación, pero tú no has creído en la doctrina de la justificación, que se da cuando yo nazco de nuevo. Así que tienes que nacer de nuevo. No estamos acusando a nadie, vuelvo y repito. Como dice nuestro hermano Radamés, es autoevaluándonos. ¿Creo yo en la doctrina de la justificación o yo sé la doctrina de la justificación? Tengo que saberla, pero tengo que creerla. Ahora que el hermano Máximo habla de que el Espíritu Santo nos redarguye, ¿cierto? Miren, tenemos que tener cierto cuidado, porque a simple vista, una cosa es remordimiento de conciencia y otra cosa es yo arrepentirme de mis pecados. Judas sintió remordimiento de conciencia cuando él dijo: he pecado, he entregado a un justo. Y dice la palabra de Dios que él sintió remordimiento de conciencia. Eso es una cosa de hecho, Judas lamentablemente está en el infierno, muy diferente a lo que hizo Pedro, que él lloró amargamente. Eventualmente se arrepintió de sus pecados. Dígase que ya él no quiso, ya él rechazó, ya él no quiere hacer eso. Ese es el arrepentimiento verdadero. No es que yo, pero yo, siguiendo con la botella, pero sí, es verdad, eso está mal. Eso es la conciencia que te está diciendo. Eso no es el Espíritu Santo, Eso es la conciencia que te está diciendo:
la conciencia que Dios te ha dado, te dice, eso es pecado. Arrepentimiento es que tú vayas, mira, quítame de esa nómina. Quítame de ahí porque eso a Dios no le agrada. Y después que vayas a Dios pidiendo perdón. Eso es el arrepentimiento que Dios quiere. Y ese es el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo. Así que, vida que está aquí, no porque usted diga, ay sí, yo soy pecador. Ay sí, es verdad, mira, yo he dicho mucha mentira. Eso, delante de Dios, sigue siendo culpable. Tienes que arrepentirte. Tienes que odiar el pecado y tienes que volverte a Cristo. Tienes que decidir cambiar. Ayuda a Dios para que te ayude a cambiar y volverte a Cristo. Por eso la palabra en Hechos dice, arrepentíos y convertíos. Arrepentíte. Arrepiéntete y conviértete. Cree, arrepiéntete y ve a Cristo. Amén. Si alguien tiene alguna más, nuestro hermano Henry. Diga. Amén. César ok. Y la iglesia, los hermanos. Me gusta mucho también en el capítulo 6, en la Nueva Versión Internacional. Los versículos 1 y 2 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Versículo 11, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Es una porción bíblica clara y dice el título, muertos al pecado y vivos para Cristo. Tú hacías la pregunta ahorita de estar muertos al pecado. ¿Qué es morir al pecado? Esa palabra nos dice claro, antes nos deleitábamos en la carne, hacíamos los deseos de la carne, lo que es la naturaleza pecaminosa, y ahora somos muertos a ese pecado y vivimos para Cristo. Por eso dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Decía Radamés, podemos pecar, o sea, podemos caer en un pecado, pero no podemos vivir, deleitarnos en el pecado. Y esa es la diferencia entre uno que ha nacido de nuevo y uno que simplemente hizo una profesión de fe. Todo el que es creyente, aun el que no es creyente, de una forma u otra, cuando hace algo indebido, su conciencia la atormenta, pero no hay un arrepentimiento. Por eso dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, hay dos acciones ahí, alcanzará misericordia. Mucha gente pasan cuando hay un culto y lloran y vienen delante de Dios, y en ese momento se arrepienten, están movidos por la conciencia lo martilla, mira, está fallando, pero no se apartan, siguen en su pecado. Por eso la nueva naturaleza no ha operado en ella. En una ocasión, cuando yo era recién convertido, por ejemplo, yo seguía, por ejemplo, envolviéndome con los muchachos. Íbamos, por ejemplo, haciendo un plin en la casa de un estudiante, en otra casa. Yo bailaba mi bachatiga, que me gustaba mucho. Me bebía mi vasito de cerveza. Y había una conciencia que me decía, mira, ya tú eres nuevo creyente. Pero yo seguía haciéndolo. Llegó un momento en que entonces yo había hecho profesión de fe, pero no había sido convertido porque no me había apartado de ese pecado. Entonces, cuando Dios te transforma, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú tienes un encuentro con Dios, ya eso te molesta, te duele y te apartas de Él. Ahí es cuando entonces el Espíritu Santo testifica. Ya nosotros testificamos de que somos nuevos creyentes en Cristo. El cristiano puede tropezar y caer, mas no peca deliberadamente. Y eso es lo que, y es bueno entender. Y esta palabra es como un refrigerio a nosotros. Es como, wow, he leído muchísimos Romanos,
pero quizá no entiendo, y muchos jóvenes quizás están luchando con muchísimas cosas en su vida. En una ocasión dijo un predicador, y eso me cayó como medicina, él decía, mira, sí, Dios sabe que tú eres débil, y Él sabe que tu carne es débil. En otras palabras, no te sientas mal por lo que tú estás sintiendo, porque Dios sabe que tú eres débil. Solo ora y ya tus pecados son perdonados. Y eso me cayó como un refrigerio, porque yo decía, bueno, entonces no es nada que yo baile, ni es nada que yo me tome un vasito de cerveza, porque cuando yo lo haga, solo tengo que venir a Cristo, pedir perdón y estoy bien. ¿Me entiende? O sea que hay muchos jóvenes que quizás pueden estar luchando con sentimientos, quizás masturbación, cualquier otro tipo de pecado, y escuchar una palabra así que le dice, mira, tu carne es débil, Dios lo sabe. Y quizás sentirse mal y pedir perdón y no arrepentirse, porque arrepentirse, ¿qué es? Dejar de hacerlo. Una joven quizás puede estar siendo asediada aquí por un tipo no creyente, y querer y pensar, bueno, Dios me perdona, Él sabe que a mí me gusta, o voy a tener amores con Él para que se convierta. No, tienes que apartarte, porque tú vives para Cristo. No podemos seguir persistiendo en el pecado, como dice Romanos capítulo 6. Sigue diciendo, ¿o no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos aquí? Miren, todo lo que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, estamos bautizados en Cristo espiritualmente. Estamos sumergidos en Cristo espiritualmente. Estamos en Cristo espiritualmente. De forma tal que cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo estaba en la cruz cargando la ira de Dios por mis pecados, yo también lo estaba cargando en cierta forma. Cuando Cristo resucitó, yo resucité, porque lo que a Cristo le pasa, a los que estamos bautizados en Cristo, a los que estamos en Cristo, nos pasa lo mismo. Cuando tú entras a un ascensor, a ti te pasa, tú vas a donde ese ascensor va. Es una analogía. Por eso, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es lo que Él está diciendo? Cuando yo pongo mi fe en Cristo, mi naturaleza pecaminosa que aborrece la ley de Dios y aborrece a Dios, Dios la pone en esa cruz y yo muero a mi naturaleza pecaminosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es una condición de todo cristiano. Su naturaleza pecaminosa está muerta. Muerta. Sigue diciendo, cuando Cristo resucitó, dice el versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que decía nuestro hermano Radamés, ya en ti hay una nueva naturaleza que Dios ha puesto, que no peca. Una nueva naturaleza que te ayuda a vivir por medio del Espíritu Santo una vida nueva, la vida abundante que Dios da, la vida en el Espíritu que Dios da, los frutos del Espíritu. Es lo que está diciendo ahí. Para la gloria de Dios. Porque dice el versículo 5, ya no somos esclavos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, cuando yo pongo mi fe en Cristo, mi antigua naturaleza, mi naturaleza pecaminosa es crucificada con Cristo y yo muero a mi naturaleza pecaminosa. Dios, versículo 6,
Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Hermanos, si no ha entendido algo, inclusive de lo que se habló cuando Kemuel, pregunte, hermano. Por favor, pregunte. Por favor, pregunte. Que esto es de eternidad que estamos hablando. Hay cosas que yo la puedo pasar por alto en el trabajo. No entendí mucho eso, pero eso en el trabajo, porque eso no tiene un impacto eterno. Pero aquí yo tengo que saber, mire, dice la Biblia en Deuteronomio que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Tienes que entender lo que se está trayendo. Así que si hay alguien, yo iba a continuar, pero si hay alguien que no entiende lo que se ha hablado aquí en esta mañana, por favor, pregunte. De hecho, el capítulo 6, capítulo 7 son los capítulos más difíciles del Nuevo Testamento. Así que es válida. Dice el texto, resumiendo, si tú eres cristiano, el pecado no puede reinar. Dígase, tu estilo de vida no puede ser practicar, por ejemplo, la mentira. Tu estilo de vida, o sea, tú no lo puedes hacer deleitosamente. Tu estilo de vida no debe de ser el robo, el codiciar, el envidiar, sino que como tú has muerto al pecado, ya no debe de ser tu estilo de vida. Ese es el resumen de todo lo que estamos viendo. Para concluir, dice el versículo 15, dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Resumiendo esto, que me lo voy a explicar más luego. El pecado se manifiesta en mi carne pecaminosa, porque esta carne no puede ser santificada, no puede ser regenerada. De hecho, por eso es que cuando Cristo venga con sus santos ángeles en luz, este cuerpo va a ser transformado. Porque internamente yo tengo una naturaleza dada por Dios que no peca, pero yo tengo un cuerpo que se inclina al pecado. Y lo que Dios está diciendo aquí es, resumiendo, cuando tú usabas la lengua para chismear, ya no la uses para chismear, sino úsala para exhortar, para edificar. Cuando tú usabas los pies para ir a lugares de pecado, ahora úsalo para llevar el evangelio. Esa misma fuerza y más de esa. ¿Qué es lo que dice? Cuando tú usabas tu ojo para ver cosas indebidas, esa misma voluntad que tú tienes, úsala para la gloria de Dios, para ver cosas que edifiquen el espíritu. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Porque déjenme decirle que cuando un cristiano peca, peca porque quiere, porque está en capacidad por Dios de no pecar. A contrario de él, lamentablemente, el que no conoce a Dios, que lo único que puede hacer es pecar. Pero cuando nosotros pecamos, pecamos porque queremos pecar, hermanos. Porque lo primero es que Dios nos da la salida y en nosotros está la fuerza, el poder por medio del Espíritu Santo para yo no pecar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Cuando antes tú en tu cerebro maquinabas, que es parte de este cuerpo, pensamientos
de lujuria, pensamientos pecaminosos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ese mismo pensamiento, esa fuerza de pensamiento, enfócala en meditar en la palabra de Dios. ¿Qué dice Filipenses? Por lo demás, hermanos, en todo lo justo, en todo lo verdadero, si hay alguna virtud en eso meditad. O sea, lo que yo hacía con mi cuerpo para practicar el pecado, esa misma fuerza yo la tomo para ahora servir a Dios y glorificar a Dios. Pero si tú estás aquí, amigo, y has dicho, wow, yo en realidad no vivo ese estilo de vida de aborrecer el pecado. Óyeme, no puedo dejar la murmuración, no puedo dejar el chismear, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar el sexo. Al que el Hijo de Dios hace libre, será verdaderamente libre. Será verdaderamente libre. Cree en Cristo. Cree en Cristo, mi amigo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Hay mucha gente que dicen, oye, yo tengo que sentir. Sí. Hay mucha gente en el infierno pensando, esperando de que Dios le iba un sentimiento. Hay mucha gente en el infierno esperando que Dios que lo tocara. Ya Dios ha mostrado su amor. Es responsabilidad tuya responder a ese amor. Hay mucha gente en el infierno pensando, ay, pero que yo lo que estaba esperando era que Dios me tocara. ¿Tú sabes lo que es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tú no sientes nada, pero tú crees en tu corazón lo que Cristo hizo en una cruz. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, oh Dios. Padre, tú eres bueno y misericordioso, Señor. Oh Dios mío, salva a alguien, oh Dios, en tu gracia y bondad, oh Dios. Señor, ayúdanos a adorarte, ayúdanos a reverenciar tu nombre, ayúdanos, oh Dios, a vivir una vida que glorifica tu nombre con nuestra voluntad. En el nombre de Jesús, amén.